Mateo 9, 35 al 38. La mies es mucha, mas los obreros son pocos. Con estas palabras, nuestro Señor Jesucristo nos desafía a tomar conciencia de nuestra misión y comisión en este mundo convulsionado en el que vivimos. Jesús tenía una visión y misión correcta y definida acerca de por qué estaba en este mundo. Desde el comienzo de su ministerio se involucró con su pueblo, con la gente desposeída y con aquellos que más adelante fueron sus detractores. En esta parte vamos a analizar tres aspectos importantes que debemos tener en cuenta a la hora de definir nuestro ministerio como evangelistas. 1. Que debemos salir de nuestra comodidad. Notemos primeramente que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas. Esto lógicamente implicaba caminar largas distancias, incomodidad, cansancio, inclemencias del clima, peligros y quién sabe qué otras situaciones. Basta imaginarnos y darnos cuenta que él tenía muy definida su misión. Por eso, él mismo enseña en este pasaje: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Jesús visitó ciudades grandes y pequeñas, ricas y pobres, recorrió caminos oscuros, conoció gente de todas las clases sociales, sanó enfermos, enseñó en las sinagogas. Su pasión y su interés por las almas de todos se anteponía a vivir en comodidad. Este mundo está lleno de gente que vive sin sentido, enfermas en sus cuerpos y en sus almas, quizás esperando que alguien se acerque y les infunda aliento y esperanza. Dejar nuestra comodidad no significa que vamos a abandonar nuestras responsabilidades, sino que significa que vamos a ser más sensibles a las necesidades de aquellos que están pasando por situaciones adversas. 2. Sentir compasión por las almas. Notemos primeramente lo que Jesús hizo. El Señor vio las multitudes, tuvo una visión general de quiénes eran las personas que le seguían. Ahí vio rostros cansados, llenos de temor, tristeza, desesperanza. Inmediatamente de ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas. En Mateo 14:14 dice: cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Notemos que el Señor Jesús tuvo el mismo sentir hacia la gente. La compasión lo movió a tomar acción, y esa fue la de sanar a los que estaban en algún padecimiento. Esa compasión, benignidad o misericordia que Jesús sintió hacia las personas es un claro reflejo de lo que Dios siente por toda la humanidad. En ese sentido que mueve a ser solidarios y dejar el egoísmo para hacer un bien. Necesitamos trabajar mucho con nosotros mismos para salir a ayudar a los demás. Nuestras vidas deben ser vidas llenas de mucha misericordia hacia los demás. Nuestro reto como cristianos es demostrar el reino de Dios. ¿Y qué mejor manera que mostrando misericordia por aquellos que se encuentran buscando respuesta a sus vidas? Quizás sea en nuestro propio hogar donde debemos visualizar las necesidades espirituales que hay que satisfacer. No necesitamos ir muy lejos. Debemos ser sensibles, así como lo fue nuestro Señor. Él fue movido a misericordia con solo ver a la gente, pero no solo se quedó ahí. Su motivación fue tomar acción y comenzó a sanar las dolencias. Hay muchos que están sufriendo dolencias espirituales, en las cuales hay un proceso sanador que debe ser acompañado por mucha comprensión y amor. Estos seres que viven enfermos del alma es a quienes debemos nosotros alentar y mostrarles las bondades del reino de Dios. 3. Pidamos a Dios obreros para la gran tarea. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Toda esta multitud, que Jesús había visto desamparada y dispersa como ovejas sin pastor, nos muestra también el abandono en el cual habían sido dejados por los líderes religiosos de la época, una religión clasista, donde los que podían ser bien vistos por los líderes eran aquellos que tenían posibilidades económicas o influencias políticas. Ellos sí eran bienvenidos en las sinagogas judías. La gente que Jesús visualizó como desamparados y sin rumbo eran personas comunes, sedientas de consuelo, de amor y de comprensión. El Señor los vio como una cosecha abundante, ya listos para la siega. La recomendación que el Señor les hace a sus discípulos es que pidan a Dios obreros para la mies. Él sabía que sus 12 discípulos no eran suficientes. Estaba también visualizando a aquellos que hasta el día de hoy nos dedicaríamos a tal tarea. ¿Qué recurso más importante al cual Jesús hace mención, como lo es la oración? La importancia de orar a nuestro Dios para que envíe más obreros a cumplir la misión encomendada. La preparación en oración que todo discípulo de Cristo debe tener es vital para impactar en las personas. Notemos cómo Jesús impactó en las vidas de estas personas.
en la función social y espiritual. Esta es la función que el Evangelio produce en aquellos que lo escuchan. Nuestro reto es imitar y comenzar ya a producir ese impacto social y espiritual. Cada persona sanada físicamente era reincorporada a la sociedad. Los judíos de esa época creían que las personas con enfermedades físicas eran impuros y estaban pagando pecados de sus progenitores. Por eso eran despreciados de sus sinagogas. Jesús llegó a ellos, impactando en las sinagogas y en las multitudes desamparadas y sin guía. Es un evangelio completo. En conclusión, debemos dejar nuestra comodidad e ir a buscar a las muchedumbres que van sin rumbo. Muchas veces no es necesario ir tan lejos, desde el hogar puede existir esta gran necesidad. Debemos visualizar a estas personas tal como Jesús nuestro Señor lo hizo, y rogar al dueño de la mies que nos envíe a trabajar, que nos ayude a madurar y obedecer su palabra para poder asistir a ese llamado que Dios nos hace, ya que así como dice su palabra, la mies es mucha pero los obreros son pocos.